La mansión de Héctor Montoya era una fortaleza de silencio y belleza estéril. En el jardín perfectamente esculpido, las flores brotaban en colores que nadie dentro de la casa podía apreciar verdaderamente. Desde su suntuoso despacho, el multimillonario observaba el mundo que había conquistado, un imperio de tecnología y finanzas que se doblegaba a su voluntad. Sin embargo, todo su poder terminaba en la puerta de la habitación de sus hijos. Hacía 7 años, desde el día en que su esposa Laura falleció al dar a luz. Su vida se resumía en una búsqueda desesperada de un milagro. El nacimiento de los gemelos, David y Lucas, no trajo la alegría esperada, sino la confirmación de un diagnóstico cruel: ceguera congénita total. El dinero, que podía comprarlo todo, resultó inútil contra la oscuridad que envolvía a sus niños. En el piso de arriba, el mundo de David y Lucas era un eco de la tristeza del padre. La habitación, diseñada por los mejores especialistas en seguridad infantil, era más una celda acolchada que un refugio. Juguetes sonoros y texturizados permanecían intactos en los rincones, ignorados por los 2 niños que pasaban los días meciendo sus cuerpos hacia adelante y hacia atrás. Un movimiento rítmico acompañado por un llanto bajo y constante. Niñeras especializadas, con currículos impecables y salarios astronómicos, no duraban. Llegaban con promesas de estímulos innovadores y se marchaban meses después, derrotadas por la apatía de los niños y por el veredicto de los médicos, una palabra que flotaba sobre la casa como una maldición: imposible. Su oscuridad no era solo física, sino una profunda ausencia de esperanza. Héctor hojeaba los informes médicos sobre su escritorio de caoba, una pila de papeles que representaba 15 millones de reales en fracasos. Consultas en Zúrich, cirugías experimentales en Boston, los nombres más célebres de la oftalmología mundial. Todos llegaban a la misma conclusión desoladora. Él era un gigante en el mundo de los negocios, un hombre acostumbrado a doblegar la realidad a sus deseos, pero dentro de su propia casa era un padre impotente. El éxito financiero se había vuelto amargo, un recordatorio diario de que, a pesar de sus miles de millones, no podía comprar para sus hijos el más básico de los sentidos. El dolor de perder a su esposa era inmenso, pero el dolor de ver a sus hijos vivos, pero atrapados en un mundo sin luz, era una tortura diaria e interminable. El agudo sonido del intercomunicador lo sacó de sus sombrías reflexiones. La voz de su asistente sonó, profesional y distante, anunciando la llegada de una candidata para el puesto de limpiadora. Héctor suspiró, un sonido pesado de agotamiento. Era solo una pieza más en el complejo engranaje de empleados que mantenían la mansión en funcionamiento. Al menos, pensó con un dejo de cinismo, una limpiadora no prometería curar a sus hijos. Se levantó, ajustándose el traje caro que parecía un disfraz para el hombre quebrado por dentro. Era necesario mantener las apariencias, garantizar que el orden de la casa no se desmoronara junto con su alma. La llegada de aquella mujer era para él un evento trivial, un mero detalle administrativo en un día repleto de desesperación. Al bajar la imponente escalera de mármol, el llanto de los niños se hizo más nítido, un sonido que lo hería físicamente. En el vestíbulo de entrada, una joven mujer esperaba de pie. Sofía Rossi vestía ropas sencillas, pero impecablemente limpias, y sostenía una carpeta con sus documentos. Había en su postura una dignidad y una fuerza silenciosa que contrastaban con la opulencia y la tristeza del ambiente. No parecía intimidada por el lujo, ni sumisa. Sus ojos se encontraron con los de Héctor, y por un instante no vio al multimillonario, sino solo a un padre que sufría. Él, por su parte, vio solo a una empleada más, alguien para pulir el suelo que pisaba, completamente ajeno al hecho de que aquella mujer modesta llevaba consigo la llave que podría abrir la prisión
de sus hijos. La entrevista fue breve y formal, interrumpida por el eco persistente del llanto que venía del piso de arriba. Héctor repitió la advertencia que daba a todos los nuevos empleados. La función de ella era estrictamente la limpieza y no debía, bajo ninguna circunstancia, interferir en la rutina de los niños ni ofrecer falsas esperanzas. La contrató por la necesidad de cubrir el puesto, sin imaginar que acababa de admitir en su fortaleza de desesperación a la única persona que se atrevería a desafiar lo imposible. La llegada de Sofía no era solo la de una nueva limpiadora, era la llegada de una variable inesperada, una fuerza silenciosa que estaba a punto de colisionar con 7 años de oscuridad, dolor y diagnósticos definitivos. El destino de aquella familia estaba a punto de ser reescrito. Un multimillonario quebrado por el dolor y 2 niños que nunca vieron la luz. La llegada de Sofía es solo el comienzo. Si crees que la esperanza puede surgir de donde menos se espera, deja tu like, suscríbete para desentrañar este misterio y manda un mensaje de aliento para David y Lucas. Necesitan sentir nuestro apoyo. Sofía Rossi ajustó nerviosamente el asa de su bolso mientras aguardaba en la entrada de la mansión. A sus 26 años, su vida era un universo aparte de aquel lujo opresivo. Creció en la periferia, en una casa pequeña, donde el amor y la dificultad iban de la mano. Su realidad estaba hecha de cuentas por pagar, del cuidado de su madre enferma y de una resiliencia forjada en las batallas diarias de la clase trabajadora. No poseía diplomas ni cualificaciones sofisticadas, pero llevaba consigo una sabiduría que no se aprende en los libros. Cada casa que limpiaba, cada suelo que pulía, era un paso más en la lucha por una vida digna. Aquel empleo en la mansión Montoya no era solo una oportunidad, era una tabla de salvación, el mayor salario que jamás le habían ofrecido. El llanto de los gemelos, que escuchó durante la entrevista, no la asustó. La conectó con una parte profunda de su pasado. Sofía conocía la oscuridad íntimamente. Su hermano menor, Marcos, había nacido con una discapacidad visual severa. Mientras otras chicas de su edad se preocupaban por fiestas, Sofía pasó toda su adolescencia investigando y aprendiendo. Se convirtió en una especialista autodidacta en estimulación sensorial, creando juegos con luces, sonidos y texturas para ayudar a Marcos a usar la poca visión que poseía. Aprendió a navegar en el mundo de las sombras, con él a celebrar cada pequeña percepción de luz como una gran victoria. Su habitación se transformó en un laboratorio de esperanza y amor. Esa dedicación, sin embargo, fue interrumpida por una tragedia. A los 15 años, Marcos murió en un accidente de bicicleta, un evento súbito y brutal que dejó un vacío irreparable en la vida de Sofía. Todo el conocimiento que había adquirido, todas las técnicas que había desarrollado con tanto amor, de repente se convirtieron en recuerdos dolorosos de un potencial que nunca se realizaría plenamente. Aquel día, en medio del dolor del luto, se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Si la vida alguna vez la ponía en el camino de otro niño perdido en la oscuridad, usaría todo lo que aprendió para honrar la memoria de su hermano. No dejaría que aquel conocimiento, nacido del amor, muriera con él. La empatía de Sofía era aún más profunda. Años después, vivió el dolor más abrumador que una mujer puede sentir. Perdió a su propio hijo, un bebé que vivió apenas unas semanas. Esa experiencia la marcó para siempre, pero también le dio una sensibilidad aguda para el lenguaje del sufrimiento. Por eso, cuando escuchó el llanto de David y Lucas, no oyó un berrinche o un capricho, como las otras niñeras probablemente oían. Reconoció el sonido de la tristeza pura, el lamento de almas pequeñas que ya se habían rendido. El sonido no era una molestia para ella, era una llamada.
un eco de su propio dolor que activaba todos sus instintos de protección y cuidado. Con este historial, la entrevista con Héctor Montoya adquirió otra dimensión. Para él, era la contratación de una limpiadora. Para ella, fue una señal del destino. Cuando él mencionó la ceguera total y el diagnóstico imposible, algo dentro de ella se negó a aceptarlo. La advertencia de él para que no diera falsas esperanzas sonó para ella como un desafío. No veía a dos niños condenados, sino a dos niños cuyo potencial había sido ignorado. Aquel empleo, que al principio era solo por dinero, se convirtió en una misión. Sentía con una certeza casi aterradora que todas sus pérdidas y todo su aprendizaje la habían preparado para ese preciso momento, para entrar en esa casa. En su primer día de trabajo, Sofía no llegó con la arrogancia de quien tiene una solución. Llegó con la humildad de quien necesita primero entender el terreno. Mientras limpiaba las vastas y silenciosas habitaciones, observaba. Notó las pesadas cortinas que bloqueaban toda la luz natural, la ausencia de estímulos visuales en el cuarto de los niños y la actitud mecánica de la niñera, que cuidaba los cuerpos pero ignoraba las almas. La limpieza se convirtió en un acto de investigación. Con cada mueble que apartaba y cada ventana que limpiaba, no veía solo el polvo, sino los síntomas de un ambiente que se había rendido a la enfermedad. Antes de intentar curar a los niños, entendió que primero necesitaba curar la casa. El primer día de trabajo de Sofía fue una inmersión en la sombría rutina de la mansión. A través de una puerta entreabierta, observó la escena en el segundo piso. David y Lucas estaban en sus sillones, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en un silencio que solo se rompía por gemidos bajos. Al otro lado de la sala, la niñera especializada, una mujer mayor llamada Marisa, navegaba por su teléfono móvil, completamente ajena a los niños. «Dejen de hacer ese ruido», dijo sin levantar la vista, la voz desprovista de cualquier afecto. Sofía sintió una oleada de indignación. Aquello no era cuidado. Era un depósito. Los niños no estaban recibiendo terapia ni cariño, estaban siendo gestionados como un problema inconveniente. La oportunidad que Sofía esperaba surgió alrededor de las 10 de la mañana. Héctor salió para una reunión y poco después Marisa, visiblemente aburrida, bajó a la cocina a prepararse un café, dejando a los gemelos de 7 años solos. Para Sofía, aquello fue la gota que colmó el vaso. Era una ruptura de protocolo inaceptable, pero también la brecha que necesitaba. Sabía que estaba a punto de desobedecer la regla más importante que Héctor le había impuesto. Sin embargo, el sonido del llanto de los niños, que recomenzó en cuanto Marisa salió, era más fuerte que cualquier orden. Su conciencia y el recuerdo de su hermano le impidieron simplemente seguir limpiando. Tenía que actuar. Sofía entró en la sala, llevando su rociador con producto de limpieza. Los niños dejaron de llorar, el sutil cambio en el aire alertándolos de una nueva presencia. «Hola, mis ángeles», dijo, la voz suave como una canción. «Soy Sofía, he venido a dejar su casa fragante y brillante». En lugar de acercarse a ellos, se volvió hacia una gran ventana y apretó el gatillo del rociador varias veces, creando un sonido rítmico y nítido. Psht, psht, psht. El ruido, tan diferente de los sonidos apagados y melancólicos del día a día, cortó la monotonía. Fue inesperado, fue interesante y por primera vez en aquel día, el llanto cesó por completo. David y Lucas giraron la cabeza al unísono, precisamente en dirección al sonido. Sus expresiones cambiaron de la tristeza a una intensa curiosidad. Sofía roció de nuevo, esta vez creando un patrón musical simple.
Una sonrisa vacilante apareció en el rostro de David. Cuando repitió el patrón, Lucas soltó una pequeña risa, un sonido corto y entrecortado que pareció resonar en toda la sala. Era la primera risa genuina que Sofía oía desde que había llegado. Aquel sonido, para ella, fue más elocuente que cualquier palabra. Era una señal de vida, una chispa de alegría en un lugar que parecía haber olvidado qué era la felicidad. Aquella era su señal para continuar. En los 15 minutos siguientes, la sala se transformó en un escenario de exploración sonora. Sofía usó el rociador como un instrumento de percusión, creando ritmos variados. Golpeaba ligeramente la mesa de madera, el cristal de la ventana, el tapizado del sillón, mostrando a los niños cómo el mismo objeto podía crear sonidos diferentes. Estaban fascinados. Empezaron a participar, intentando imitar los sonidos y riendo abiertamente con cada nuevo descubrimiento. La sala, antes un santuario de tristeza, se llenó de vida y de una energía infantil que llevaba mucho tiempo adormecida. Ya no eran víctimas pasivas de su condición, eran exploradores activos en un nuevo y emocionante universo. Fue durante el juego que Sofía notó algo extraordinario que hizo que su corazón se acelerara. Cuando se movía silenciosamente hacia la esquina derecha de la sala y hacía un sonido. Los dos niños giraban la cabeza en esa dirección con una precisión infalible. Cuando iba a la izquierda, la seguían perfectamente, localizando el origen del sonido en el espacio. Esa habilidad, sabía por experiencia propia, era incompatible con un diagnóstico de ceguera cortical total. Había allí una percepción sensorial, una conexión entre la audición y la orientación espacial que indicaba que algo en sus cerebros estaba funcionando muy bien. Algo estaba muy mal con el diagnóstico que habían recibido. La escena de alegría fue interrumpida por la voz áspera de Marisa, parada en la puerta. «¿Qué significa este desorden?», preguntó. El rostro una mezcla de conmoción y furia. Ver a los niños de pie, sonriendo e interactuando no la alegró, la amenazó. Su trabajo es limpiar la casa. El señor Montoya fue muy claro. Usted no tiene permiso para interferir en la rutina de los niños. La acusación era clara. Sofía había cruzado una línea, no por poner a los niños en riesgo, sino por desafiar el statu quo de negligencia que reinaba en esa casa. La ira de Marisa no era por preocupación, sino por ver su autoridad y sus métodos pasivos expuestos. Sofía se disculpó formalmente y volvió a su trabajo, pero su mente era un torbellino. La reacción de los niños al juego, su risa contagiosa y sobre todo su increíble percepción espacial no cuadraban con la historia que le habían contado, y la hostilidad defensiva de Marisa solo aumentaba sus sospechas. Una semilla de terrible duda fue plantada en su corazón. La condición de David y Lucas no era solo una tragedia, era un misterio. Y empezó a tener la aterradora sensación de que a aquellos niños se les mantenía deliberadamente en la oscuridad, de una forma mucho más profunda y cruel que la mera ausencia de luz. Aquella tarde, Héctor Montoya regresó a casa más temprano, con el peso del mundo de los negocios sobre sus hombros. Esperaba ser recibido por la opresiva quietud de siempre, quizás el sonido ahogado del llanto de sus hijos. En cambio, al entrar en el grandioso vestíbulo, escuchó algo que no oía desde hacía años. El sonido de risas infantiles, genuinas y alegres. Se detuvo en medio de la escalera, con el cuerpo rígido, convencido de que su mente agotada le estaba jugando una mala pasada. El sonido era tan incongruente con la realidad de su casa que parecía pertenecer a otra dimensión, un recuerdo fantasma de una vida que nunca tuvo. Aquel sonido era la forma más pura de esperanza, y eso lo asustaba más que su propia desesperación. Siguió la melodía de la felicidad hasta la sala de juegos en el segundo piso. Escondido en el umbral de la puerta, observó la escena.
David y Lucas estaban en el suelo, con los rostros iluminados por sonrisas, mientras participaban en un juego sonoro con Sofía. La nueva limpiadora usaba objetos sencillos de limpieza para crear ritmos, y los niños respondían con una alegría contagiosa. Una parte de Héctor sintió una gratitud inmensa, una ola de alivio que casi lo derribó. Pero otra parte, condicionada por 7 años de informes médicos y especialistas de renombre, gritaba que aquello era imposible. Sería solo un momento fugaz, una coincidencia. Permaneció allí, un fantasma en su propia casa, con miedo de que su presencia pudiera romper el hechizo. Al día siguiente, Sofía llegó decidida a dar el siguiente paso. Encontró a los niños en la habitación y con la niñera Marisa, convenientemente ausente, se acercó a las pesadas cortinas de terciopelo que mantenían el ambiente en una penumbra perpetua. «¿Qué tal si dejamos que entre un rayito de sol para darnos los buenos días?», preguntó con voz suave. Los niños se tensaron de inmediato. «No se puede», dijo David, con voz temblorosa, repitiendo una lección aprendida. «El doctor dijo que la luz lastima los ojos de los que no ven». La frase, dicha con la inocencia de un niño de 7 años, le reveló a Sofía la profundidad de la prisión psicológica en la que vivían. Su miedo no era instintivo, había sido enseñado. «Solo una rendija para que el sol no se ponga triste ahí afuera», insistió Sofía con delicadeza. Con un movimiento cuidadoso, abrió la cortina a apenas unos centímetros. Un haz de luz solar, denso con partículas de polvo danzantes, cortó la oscuridad. La reacción de los niños fue instantánea e inequívoca. En lugar de encogerse o quejarse de dolor, ambos giraron la cabeza directamente hacia la luz, como girasoles buscando el sol. «Se ve». «Claro», susurró Lucas, confundido. «Más cálido», añadió David con el ceño fruncido en concentración. Para Sofía, aquella fue la confirmación final, la prueba irrefutable. No eran completamente ciegos. La oscuridad en la que vivían no era una sentencia, era una mentira. Héctor, que había decidido trabajar desde casa esa mañana, presenció toda la escena desde la puerta de la habitación donde estaba a punto de entrar. Vio la vacilación de los niños, escuchó la excusa aprendida sobre la luz que lastima, y luego observó, paralizado, cómo sus hijos se giraban instintivamente hacia el haz de sol. 7 años de diagnósticos, 15 millones de reales, la palabra de decenas de especialistas, todo se hizo polvo en ese único instante. Los hombres más inteligentes del mundo habían construido una prisión para sus hijos, y aquella limpiadora, con nada más que coraje e intuición, estaba abriendo la primera ventana. La revelación fue tan monumental que lo dejó sin aliento, atrapado entre la furia y el asombro. Esperó a que Marisa llevara a los niños a merendar y entró en la habitación, el rostro una máscara de emociones encontradas. «¿Qué fue eso?», le preguntó a Sofía, la voz baja y tensa. Ella lo miró con una calma que lo desarmó. «Señor Montoya, fue la verdad. Sus hijos no son completamente ciegos. Tienen percepción de luz, quizás hasta de formas y sombras. Su potencial ha sido ignorado, o peor, suprimido». Sus palabras no eran una acusación, sino una afirmación. No estaba ofreciendo una teoría o una falsa esperanza. Estaba declarando un hecho que acababa de ser probado ante sus propios ojos, un hecho que reescribía toda la historia de sus vidas. «Pruébalo», dijo Héctor, con la voz entrecortada, una petición que era al mismo tiempo una orden y una súplica. Necesitaba verlo de nuevo, necesitaba estar seguro de que no se estaba volviendo loco. Sofía asintió. Cerró las cortinas de nuevo y llamó a los niños. «Vamos a jugar a cazar luciérnagas», anunció, sacando una pequeña linterna de su bolso. En la habitación oscura encendió la luz y la movió lentamente de un lado a otro. «¿Dónde está?». Cada vez, con una precisión impresionante, David y Lucas señalaban hacia el punto de luz.
sus risas resonando mientras perseguían la luciérnaga con los dedos, completamente ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Al ver a Lucas señalar correctamente por quinta vez consecutiva, Héctor no pudo más. Retrocedió y se sentó en el borde de una de las camas, con el cuerpo temblando. Escondió el rostro entre las manos y sollozos silenciosos comenzaron a sacudir sus hombros. No eran lágrimas de tristeza, sino de una catarsis violenta. Eran lágrimas por el dolor de 7 años perdidos en la oscuridad, por la rabia abrumadora contra los médicos en quienes confió y por la esperanza deslumbrante que ahora explotaba en su pecho. Todo lo que creía que era verdad se había derrumbado. Sofía permaneció en silencio, dándole espacio para quebrarse, sabiendo que, para reconstruirse, primero necesitaba hacerse pedazos. Cuando los sollozos de Héctor finalmente cesaron, el silencio que se instaló en la habitación no era de tristeza, sino de una claridad transformadora. La dinámica entre él y Sofía había cambiado para siempre. Él ya no era el jefe todopoderoso y ella no era la limpiadora sumisa. Eran dos aliados, unidos por un propósito arrollador. Héctor la miró con los ojos aún rojos, pero con una nueva determinación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. La pregunta no era una petición de sugerencia, era una transferencia de poder. Estaba admitiendo que, en su mundo de especialistas y millones, la única persona con el mapa para salir de la oscuridad era ella. En ese instante, le entregó el liderazgo de la batalla más importante de su vida. Sofía respondió con la calma y la precisión de un general. «Primero, documentamos todo», dijo, con voz firme. «Cada reacción, cada nuevo progreso, lo vamos a grabar. Segundo, necesitamos una nueva evaluación, con un especialista independiente, alguien que no tenga conexión con el equipo anterior», continuó, delineando un plan de acción. «Y lo más importante, necesitamos crear un programa diario de estímulos, consistente y enfocado. Vamos a tratar a David y Lucas como los niños inteligentes y capaces que son, no como pacientes terminales». Su plan no se basaba en milagros, sino en trabajo duro, metodología y sobre todo en la creencia inquebrantable en el potencial de los niños. Le dio a Héctor un camino a seguir. Esa misma noche, Héctor tomó su primera medida como comandante en la nueva guerra. Llamó a Marisa a su despacho y la despidió con un generoso cheque, pero con una firmeza que no admitía discusión. Luego llamó a Sofía. En su escritorio no había un preaviso, sino un nuevo contrato. La nombró coordinadora de desarrollo especial de los gemelos, con un salario que la aseguraría financieramente y con autoridad total sobre la rutina y el bienestar de los niños. El acto era simbólico y práctico. No solo estaba despidiendo a una niñera, estaba desmantelando el antiguo régimen de negligencia, y al ascender a Sofía, estaba armando a su principal soldado para la lucha que se avecinaba. La semana siguiente marcó una nueva era en la mansión Montoya. Las pesadas cortinas fueron reemplazadas por persianas que permitían el control gradual de la luz. El silencio fue sustituido por música, risas y el sonido de juegos estructurados. Sofía sumergió a los niños en un universo de estímulos. Exploraban texturas, trazaban formas en mesas de luz y jugaban con linternas de colores en habitaciones oscuras. David y Lucas, finalmente liberados de la apatía y el miedo, respondieron con una curiosidad voraz. La transformación era visible cada día. Caminaban con más confianza, sus sonrisas eran más frecuentes y sus cuerpos, antes encorvados por la tristeza, ahora se movían con la energía de quien descubre el mundo por primera vez. El microclímax de esta revolución ocurrió en una mañana soleada. Sofía tomó una linterna potente y filtros de celofán de colores. «Vamos a ver si podemos sentir los colores»,
les dijo a los niños. Cubrió la linterna con el filtro rojo y apuntó la luz hacia el brazo de ellos. ¿Qué sienten? Caliente, dijo Lucas, sin dudar. Cambió al filtro azul. ¿Y ahora? Más frío, respondió David con la misma certeza. Héctor, que observaba desde un rincón de la sala, sintió que le faltaba el aire. Sus hijos estaban diferenciando colores a través de la sutil percepción de la temperatura de sus longitudes de onda. Era un avance impresionante, un milagro de la percepción sensorial que ningún examen caro jamás había detectado. La celebración silenciosa fue interrumpida por la llegada de una figura del pasado. El doctor Ricardo Vargas, el oftalmólogo jefe que había dado el diagnóstico final 7 años antes, apareció en la mansión sin avisar. Un hombre de cabello canoso, reputación impecable y una arrogancia palpable. Le dijo a Héctor que un colega, preocupado, lo había alertado sobre los métodos peligrosos que se estaban usando con los gemelos y que había venido a intervenir antes de que se hiciera un daño irreparable. Su presencia trajo de vuelta la energía fría y clínica de los hospitales, un sombrío recordatorio de los años de desesperanza que esa familia había enfrentado bajo su dirección. La confrontación fue inmediata. En el despacho, el doctor Ricardo Vargas escuchó el relato de Héctor con desdén. Señor Montoya, con todo respeto, usted está siendo embaucado por su personal doméstico, dijo, la palabra doméstico cargada de desprecio. Lo que está presenciando es pensamiento positivo, no progreso clínico. Ofrecer falsas esperanzas a estos niños es una crueldad. Usted está arriesgando su bienestar psicológico basándose en los juegos de una mujer sin cualificación. Las palabras eran un ataque directo, un intento de usar su autoridad médica para aplastar la nueva esperanza de la familia y reafirmar el control sobre la narrativa de la enfermedad de los niños. En ese exacto momento, David y Lucas entraron en el despacho buscando a Sofía. Al ver al doctor Ricardo Vargas, ambos se congelaron, y la alegría en sus rostros dio paso al miedo. «El doctor malo», susurró David, escondiéndose detrás de las piernas de Sofía. «Nos lastima los ojos con la luz fuerte», añadió Lucas con voz temblorosa. La reacción instintiva y aterrorizada de los niños fue más poderosa que cualquier argumento. Para Héctor, fue la pieza final del rompecabezas. El experto que veneraba era una fuente de trauma para sus hijos. La limpiadora, acusada de ser un peligro, era su puerto seguro. La verdad se volvió innegable y las líneas de batalla finalmente se trazaron de forma clara y definitiva. La pureza de un niño puede revelar las verdades que los adultos tienen miedo de admitir. ¿Alguna vez has presenciado un momento así, en el que una pregunta inocente lo cambió todo? Suscríbete al canal para ver cómo Héctor y Sofía manejarán esta revelación y comparte tu historia en los comentarios. Queremos saber cómo fue. La reacción aterrorizada de los niños dejó al doctor Ricardo Vargas visiblemente afectado, pero rápidamente recuperó su máscara de autoridad. Los recuerdos infantiles a menudo se distorsionan por eventos traumáticos, dijo, la voz sonando profesoral y condescendiente. Lo que ellos pueden interpretar como dolor era, en realidad, la incomodidad necesaria para exámenes oftalmológicos completos. Su aversión a la luz es no una consecuencia de mi tratamiento. Intentaba hábilmente usar la psicología para invalidar el testimonio de los propios niños, transformando su miedo genuino en una prueba más de su condición supuestamente frágil. Era un intento de retomar el control de la narrativa, pintándose a sí mismo como el experto incomprendido. Esa explicación fue la chispa que encendió la mecha de Héctor. La paciencia que había cultivado durante 7 años de deferencia médica se agotó. ¿Distorsionados? Explotó, la voz resonando en el despacho con una furia contenida
que hizo que el doctor Ricardo Vargas retrocediera un paso. Mis hijos pasaron 7 años de sus vidas encerrados en habitaciones oscuras, llorando porque usted y su equipo nos dieron una sentencia de oscuridad perpetua. No tienen miedo por su condición, doctor. Le tienen miedo a usted. Ustedes no los trataron, los asustaron y les robaron la esperanza. La explosión de Héctor no era solo sobre el médico, era sobre su propia culpa, por haber creído ciegamente, por haber sido un padre pasivo. Antes de que la discusión pudiera escalar, Sofía intervino, pero su arma no era la ira, sino una lógica cortante. «Doctor Vargas», comenzó, la voz calmada, pero firme, si el diagnóstico final era de ceguera cortical completa, lo que significa que el cerebro no procesa imágenes, ¿cuál era el propósito de someterlos repetidamente a exámenes con luz fuerte y directa en los ojos? ¿Qué datos esperaba recolectar de un cerebro que, según su impropia conclusión, era incapaz de responder? La pregunta precisa y técnica expuso la falla fundamental en su argumentación. O los exámenes eran inútiles y crueles, o él sospechaba que había percepción visual y eligió no investigar. Atrapado en su propia contradicción, el doctor Ricardo Vargas se quedó sin palabras. El renombrado especialista, confrontado por la lógica irrefutable de una limpiadora, vio su autoridad evaporarse. Un destello de pánico cruzó sus ojos antes de ser reemplazado por una ira defensiva. «No seré interrogado por una lega», masculló, tomando su maletín apresuradamente. «Señor Montoya, usted está cometiendo un terrible error. Cuando esta fantasía se derrumbe y sus hijos estén aún más dañados psicológicamente, no diga que no se lo advertí». Se dio la vuelta y salió a grandes zancadas, pero su salida no fue la de un médico confiado. Fue la huida de un hombre que acababa de ser desenmascarado. Un tenso silencio llenó la sala tras la partida del médico. Héctor se arrodilló frente a sus hijos, el rostro marcado por la batalla que acababa de librar. «Mis niños», dijo con la voz entrecortada, «les prometo, nadie nunca más les dirá lo que pueden o no pueden hacer. Nadie los lastimará de nuevo». David, con una sabiduría que iba más allá de sus 7 años, tocó la mejilla de su padre. «No tienes que estar triste, papá. Sofía dijo que solo necesitábamos una oportunidad». Héctor levantó la vista hacia Sofía, una gratitud tan profunda en sus ojos que ninguna palabra sería necesaria. La guerra estaba declarada, pero por primera vez eran un ejército unido. Sentado en su auto de lujo a una cuadra de la mansión, el doctor Ricardo Vargas no sentía remordimiento, sentía furia. Tomó su celular e hizo una llamada. «Tenemos un problema serio», dijo, la voz baja y peligrosa. «El Montoya está haciendo caso a la limpiadora. Va a buscar otras opiniones. Necesitamos actuar, y rápido. Activa nuestros contactos en el Colegio de Médicos. Lanza una denuncia anónima en 1900 su contra por ejercicio ilegal de la profesión. Necesitamos destruirla antes de que nos destruya a nosotros». La conversación reveló la oscura verdad. No se trataba de un error de diagnóstico o de orgullo profesional herido. Era una conspiración deliberada. El doctor Ricardo Vargas no estaba tratando de proteger su reputación. Estaba tratando activamente de suprimir la verdad y sabotear la recuperación de 2 niños ciegos. El doctor Ricardo Vargas actuó con la velocidad de un depredador acorralado. En los días siguientes a la confrontación, la mansión Montoya se convirtió en el objetivo de una campaña de intimidación. La clínica original se negó a entregar el historial médico completo de los niños, alegando una súbita complicación burocrática. Una carta de uno de los bufetes de abogados más temidos de la ciudad llegó amenazando a Héctor con una demanda por poner a sus hijos al cuidado de una practicante no licenciada. El golpe más duro, sin embargo, fue la visita inesperada de 2
Inspectores del Colegio de Médicos que llegaron con una orden para investigar una denuncia anónima de tratamiento experimental peligroso. La red de influencia del doctor Vargas se estaba cerrando a su alrededor. La inspección fue tensa. Los inspectores, un doctor Fuentes y un doctor Silva, eran formalmente educados, pero sus miradas eran escépticas. Interrogaron a Sofía sobre sus credenciales, sus técnicas y sus motivaciones, mientras hojeaban la pila de informes firmados por el doctor Vargas y su equipo. Héctor intentó explicar el progreso visible de los niños, pero sus palabras parecían débiles frente al peso de la documentación oficial. Sofía sintió que la marea se volvía en su contra. Quedó claro que no estaban luchando solo contra un médico, sino contra un sistema poderoso, diseñado para proteger a los suyos y aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. El punto de inflexión vino de los testigos más improbables, los propios niños. El doctor Fuentes se arrodilló para hablar con los gemelos. «¿Esta señorita», preguntó señalando a Sofía, «les prometió que podrían ver?» David negó con la cabeza. «No», respondió con una claridad sorprendente. «Sofía solo nos enseñó cómo usar nuestros ojos. Antes, todos los otros médicos solo decían que no podíamos». Lucas añadió en voz baja, «Siempre vimos las luces, pero el doctor Vargas decía que era cosa de nuestra cabeza y mandaba a cerrar las cortinas». La honestidad brutal de los niños flotó en el aire, desmantelando la narrativa del médico. Los inspectores intercambiaron una mirada significativa. Los inspectores, después de observar a los niños demostrar alegremente su capacidad de seguir una luz, cambiaron de actitud. Antes de irse, el doctor Fuentes le ofreció un consejo extraoficial a Héctor. «Señor Montoya», dijo en voz baja, «esta situación es muy inusual. Los informes oficiales son definitivos, pero lo que vemos aquí es convincente. Le aconsejo encarecidamente que obtenga una nueva evaluación completa de una fuente indiscutible, como la jefatura de un gran hospital universitario. Documéntelo todo». Era una luz verde sutil, un reconocimiento de que ellos también sospechaban de irregularidades y les estaban mostrando una salida legal a la trampa en la que se encontraban. El consejo confirmó lo que Sofía ya sabía. Necesitaban un aliado cuya reputación fuera una fortaleza. Pensó en su antigua mentora, la doctora Lucía Ferrer, la renombrada jefa de oftalmología pediátrica del hospital universitario. Una leyenda en 1900. El campo. Hacía años que no hablaban, pero Sofía sabía que era su única esperanza. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, hizo la llamada, explicando que tenía un caso que podría desafiar todo lo que se sabía sobre la ceguera infantil. La doctora Ferrer, picada por la curiosidad científica y el tono de urgencia, aceptó reunirse con ella de inmediato. En el consultorio de la doctora Lucía Ferrer, Sofía no usó solo palabras. Mostró los videos que había grabado meticulosamente en su celular. Renombrada médica observó en silencio mientras David y Lucas localizaban sonidos, seguían haces de luz y reaccionaban a las sombras. La expresión de la doctora Ferrer pasó del escepticismo al asombro y finalmente a una profunda indignación. «Esto es extraordinario», murmuró, volviendo a ver un video de Lucas, distinguiendo el filtro rojo del azul. «Este no es el comportamiento de niños con ceguera cortical completa. Lo que has hecho con ellos, Sofía, es un trabajo de una brillantez intuitiva que rara vez se ve». Cuando Sofía reveló que el diagnóstico original había sido liderado por el doctor Ricardo Vargas, una sombra cruzó el rostro de la doctora Ferrer. «Vargas», dijo, la voz repentinamente fría. «Debí haberlo imaginado. Llevamos años oyendo rumores sobre él en el gremio médico. Familias ricas, diagnósticos ambiguos que él convierte en sentencias de ceguera total, tratamientos carísimos e ineficaces que se prolongan por años. Es un depredador disfrazado de especialista,
Nunca hemos podido probarlo. Está muy bien conectado. La revelación fue devastadora. No se trataba de un error, sino de un modelo de negocio cruel, construido sobre la desesperación de familias vulnerables. «Trae a esos niños aquí», dijo la doctora Ferrer, la voz ahora llena de una furia justa. «Haremos una evaluación completa sin costo alguno. Usaremos la tecnología de imagen más avanzada que tenemos, equipos que ni siquiera existían cuando nacieron. Si existe visión funcional, la encontraremos, la mediremos y la documentaremos de forma irrefutable». La oferta era más que ayuda médica, era una declaración de guerra. Ya es hora de que alguien ponga fin a las actividades de ese hombre, y parece que esa hora ha llegado. Sofía sintió una oleada de alivio y gratitud. Ya no estaban solas. La mayor especialista del país acababa de unirse a su ejército. Esa noche, Sofía le contó todo a Héctor. La verdad era más sórdida de lo que jamás podría haber imaginado. Sus hijos no habían sido solo víctimas de un error médico, sino de un fraude deliberado, un esquema para extorsionar dinero de su dolor. La tristeza y la confusión de Héctor se solidificaron en una rabia fría y precisa. La lucha ya no era solo por la recuperación de sus hijos, sino por la justicia. Él, un hombre que construyó su imperio con estrategia y poder, ahora tenía un nuevo objetivo. Su misión ya no era solo curar, sino destruir el sistema corrupto que casi arruina a su familia. Mientras conversaban, los gemelos entraron corriendo al despacho con los rostros radiantes. «Papá, Sofía, lo vimos», gritó Lucas. «La sombra del pajarito en la ventana voló muy rápido, pero la vimos», completó David, saltando de alegría. Aquel momento de pura felicidad, fruto del trabajo de Sofía, atravesó la oscuridad de las revelaciones de ese día. Héctor se arrodilló y los abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. Era por eso que estaban luchando. Era por momentos como aquel, pequeños milagros nacidos de la perseverancia, que valía la pena enfrentar a cualquier enemigo, sin importar cuán poderoso fuera. El camino a seguir estaba claro. Armados con el apoyo de la doctora Ferrer y movidos por una nueva e inquebrantable determinación, tenían un plan de batalla. Primero, la evaluación en el hospital universitario para obtener la prueba científica que necesitaban. El informe de la mayor especialista del país sería su arma principal. Después, no solo se defenderían de las amenazas del doctor Vargas, irían a la caza. Héctor usaría todos sus recursos financieros y legales para exponer el esquema, no solo para salvar a sus hijos, sino para asegurar que ningún otro niño sufriera el mismo destino. La batalla por la visión de David y Lucas se había convertido en una cruzada por la justicia. La consulta con la doctora Lucía Ferrer fue el día en que la verdad se convirtió en un arma. Usando la más avanzada tecnología de imagen cerebral y exámenes de campo visual, mapeó la capacidad de los gemelos. Los resultados fueron aún más impresionantes de lo que cualquiera había soñado. David y Lucas poseían cerca del 30% de visión funcional, un potencial inmenso que había sido completamente ignorado. Con los estímulos correctos desde la infancia, podrían haber tenido una vida visual casi normal. El informe detallado e irrefutable que la doctora Ferrer preparó no era solo un documento médico, era la prueba de un crimen, un testimonio científico de 7 años de potencial robado y la bala de plata que necesitaban para la guerra que se avecinaba. Armado con la prueba definitiva, Héctor Montoya movilizó su imperio, contrató al mejor equipo legal del país e inició una demanda multimillonaria contra el doctor Ricardo Vargas y la clínica. Pero su estrategia fue más allá de los tribunales. Entregó la historia completa, incluyendo el informe de la doctora Ferrer y los videos de Sofía, a una reconocida periodista de investigación.
El escándalo explotó en los medios nacionales. Alentadas por la valiente postura de Héctor, otras familias, víctimas silenciosas del mismo esquema, comenzaron a presentarse. El imperio de mentiras del doctor Vargas, construido sobre el dolor de padres desesperados, se derrumbó bajo el peso abrumador de la verdad expuesta. La victoria fue completa. El doctor Ricardo Vargas no solo perdió su licencia médica para siempre, sino que también enfrentó cargos penales. El tribunal concedió una indemnización histórica a todas las familias perjudicadas. Héctor, sin embargo, usó cada centavo de su parte para crear la Fundación Laura Montoya para la Visión Infantil, en honor a su difunta esposa. Con la doctora Ferrer en la presidencia y Sofía en su junta directiva, la fundación pasó a ofrecer diagnósticos de segunda opinión gratuitos y a financiar investigaciones de vanguardia, asegurando que la oscuridad que casi consumió a su familia jamás victimizara a otra. Su tragedia se transformó en un faro de esperanza para miles. 6 meses después, la vida en la mansión era irreconocible. David y Lucas, inmersos en terapia visual intensiva, florecían. Una tarde, corrieron desde el jardín eufóricos. «Papá, Sofía, vimos los colores», gritó David. «El pajarito en el árbol tenía el pecho rojo», completó Lucas, describiendo un petirrojo con detalles que antes serían impensables. Ahora asistían a una escuela regular con un mínimo de adaptación, leyendo libros de letra grande y pintando cuadros vibrantes. El mundo, que antes era una mancha de oscuridad, ahora era infinito de formas y colores que descubrían con una alegría voraz cada nuevo día. En medio de la revolución en la vida de los niños, una historia de amor silenciosa y profunda se consolidó. Sofía ya no era una empleada, era el corazón de esa casa. En una cálida noche, mientras observaban a los gemelos ahora capaces de ver y cazar luciérnagas en el jardín, Héctor se volvió hacia ella. «Les enseñaste a mis hijos a ver el mundo», dijo con la voz embargada. «Pero también me enseñaste a mí a ver lo que realmente importa en la vida». Sacó del bolsillo una pequeña caja, revelando un anillo de compromiso. «Sofía Rossi, ¿aceptas completar nuestra familia?». El sí, susurrado entre lágrimas de felicidad, fue la pieza final del rompecabezas de sus vidas. El clímax de su viaje no fue una boda suntuosa, sino una celebración sencilla en el jardín. Héctor, Sofía, David y Lucas plantaban juntos un nuevo árbol. Mientras los niños compactaban la tierra alrededor de la raíz, David miró al cielo y dijo con un asombro que nunca envejecía: «Papá, el cielo es muy, muy azul hoy». Héctor miró a Sofía, con las manos entrelazadas, los corazones en paz. Ya no eran una familia definida por la pérdida o la tragedia. Eran definidos por la belleza de los momentos sencillos que ahora podían compartir plenamente, un testimonio vivo de que, incluso después de la noche más larga, el amanecer puede ser más brillante de lo que se osó soñar. El viaje de esta familia nos deja una lección poderosa e inolvidable. La verdadera visión no proviene solo de los ojos, sino del coraje del corazón. La esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados y ser traída por las personas más improbables. Nos demostraron que a veces la persona sin ninguna cualificación formal es la única cualificada para ver la simple verdad. El mayor poder no reside en la riqueza o la influencia, sino en el coraje de cuestionar lo imposible y en el amor que nos da la fuerza para luchar por la luz, sin importar. ¿Por cuánto tiempo nos dijeron que debíamos vivir en la oscuridad? Una historia de superación que nos muestra que nunca debemos rendirnos. ¿Qué fue lo que más admiraste del viaje de esta familia? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like al video si esta historia conmovió tu corazón y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras nuevas y emocionantes historias.
tenemos una nueva esperándote cada día.